Hola Belén, ahí te estoy viendo. Hola, profe. Hola Dana, ¿cómo estás? Pablo. Hola, profe, yo estoy en una computadora sin cámara. Bueno, Francisco, gracias. María Ok. José, Emiliano, Noelia dice que no puede tampoco. Sí, aunque sea un ratito para ver. Después sí, la señal siempre Es se que, joroba un poco sí, con pero el es actor. como muy feo dar una clase a una cosita negra con un nombre. Somos personas. Y si no, ni siquiera conocemos la carita de nuestros estudiantes, ni ellos nos conocen a nosotras. Hola Belén, hay dos Belénes, Belenas. las Hola, Belenas, profe. ¿Qué es eso? un nombre que me encanta. Hola Fernanda. Y Francisco dice que no puede. ¿Y Alexa podrá prender su Noelia cámara? decía que tenía el tema de la señal. Alexa le había costado arrancar a entrar Buen así. día, profe. ¿Quién dice buen día? Fernanda Fuentes, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola, hola. Bueno, yo soy Mariana Quiroga. El día de la presentación de los profes y las profes y de todos ustedes, yo estaba viajando, así que no me pude sumar. Para mí, para nosotros siempre es un gusto encontrarnos con los estudiantes Buen día, profe. y los compañeros de trabajo que estamos siempre metidos en más o menos los mismos temas y con las mismas preocupaciones que se vinculan a la agricultura familiar, que es el campesinado argentino. Ustedes saben, siempre en condiciones de producción y de vida, con limitantes, con marginalidades y con múltiples estilos de pobreza. Eh, Así que cada uno en su rol y en su momento y en su lugar y en su sitio, nosotros les profes estamos trabajando siempre con este sector social, que es un sector que por otra parte, como ustedes ya están viendo en las distintas clases, tiene una importancia medular no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo por su rol en la producción de alimentos, en el arraigo, en la ocupación de los espacios y también en muchos casos, no en todos, se van constituyendo como guardianes y reservorios de conocimientos, de material genético, de paisajes que no son justipreciados, es decir, no son bien evaluados por las políticas públicas, por la sociedad general, y un rol importante por ahí de esta materia es por lo menos abrirles a ustedes la oportunidad de conocerlos, aunque no podemos hacer viaje por la pandemia, pero conocerlos y conocer que hay otras realidades, hay otras formas de producir, hay otras formas de ver, hay otra forma de conocer, hay otras formas de disfrutar también y de ser felices o de vivir bien la vida. Bueno, a nosotros con Pablo Frer nos toca, porque es la tarea que nuestras líneas de investigación, de acción, de trabajo, de militancia también, se están centrando, tanto para Pablo Frer como para mí, fundamentalmente en los pastores, que no son los pastores evangelistas. Ya me han preguntado un montón de veces, ¿pero usted habla de los pastores evangelistas? No, no, estamos hablando de los pastores ganaderos, extensivos, familiares, campesinos que viven principalmente, bueno, del ganado. Entonces ahora les comparto la presentación. Está en el fin. Muchas gracias, dice. Bueno, no sé si la pueden ver ahí, al Sí, comienzo. profe. Yo no sé cómo sacar esto, cómo ocultar esto, para que no me tape. Bueno, lo dejo acá. ¿Qué es lo que necesitas? Acá se ve, a nosotros, por lo menos a mí se ve perfectamente No, la bueno, pantalla. hay una barra de tareas que me está apareciendo ahí y me tapa un poquito de la presentación, pero si ustedes lo ven bien no hay problema. La podés cliquear y arrastrar hacia otro costadito.
Sí, eso hice, pero me tapa de algún modo o de otro. Estamos bien. Si ustedes ven bien, no hay problema. Sí. Y acá se ve Bueno, bien. entonces la primera cuestión que a mí me gusta sondear un poquito entre ustedes, chicas y chicos, ¿qué es lo que para ustedes es un pastor? Vamos a ver un poquito qué imaginario hay en la clase sobre lo que es un productor, un pastor, un ganadero. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan ustedes? Cuando ustedes dicen el pastor de la puna, el pastor de las montañas, el pastor del Chaco salteño, ¿qué imaginario, qué imaginan? ¿Qué tipo de sujeto social agrario es? Abran sus micrófonos y charlemos, así no es tan aburrido, porque los PowerPoint a veces se ponen medio aburridos. ¿Qué atributo básico tendría que tener un pastor para ser pastor? Es una persona, una familia o un grupo de personas que tiene a su cargo y a su cuidado un rebaño. Perfecto, muy bien, gracias. Vos sos María José, persona, familia, grupo de personas y cuidan un rebaño. ¿Vos dijiste cuidan un rebaño? Sí. Me gusta mucho la primera impresión que estás, percepción que estás planteando, porque dijiste persona, pero después también dijiste familia y grupo de personas. Entonces allí hablaste de un individuo pastor y también tenés alguna noción, no sé si los compañeros y las compañeras lo comparten, de que puede ser una familia, no un individuo solamente. Esa familia evidentemente está compuesta por más de una persona y evidentemente existe un diálogo entre esas personas, una asignación de roles y funciones. Hay personas que son de género femenino y de género masculino, hay personas que son niños, hay personas que son jóvenes, hay personas que son adultos o ancianes. Hay personas que son grupos de personas, entonces que ya quizás vos, María José, quisiste pensar en algo que excede un poquito a la familia, ¿o no? Claro, por Sí, ahí justo podemos así. hablar. O Claro, también, o también pensaba en aquellos que cuidan animales que no son propios, sino que también son de otros. Entonces eso de cuidar excede a la propiedad individual, me refiero. perfecto. Ahí incorporaste otro concepto más. No sé qué piensan los compañeros de lo que está planteando María José, si quieren agregar alguna otra cosa. Yo pienso que cuando se refiere a un pastor, digamos, es algo, una persona o un grupo de personas que realizan esas actividades con el fin de subsistir, digamos, de obtener sus propios alimentos, eh, lo que necesitan. Bien. Y otra cosa importante, entonces, es cómo se distingue, porque una familia o una persona que cuidan un rebaño y que tienen como finalidad subsistir, podría ser un feedlot también, porque podría ser una familia que tiene un buen capital y instala, no sé si vieron en la salida de Salta yendo a Güemes, el tremendo feedlot que hay ahí yendo a la derecha, que además se siente mucho antes de pasar porque hay un olor tremendo. Podría ser una familia con un buen capital que para generar su medio de vida instala un feedlot. ¿Cuál sería una principal diferencia entre esa persona o empresario ganadero que instala un feedlot y un pastor? Porque hay varios atributos acá que El son... pastor pasa, No, escucho, perdón. pienso yo que el pastor es el que pasa su vida en el campo y moviendo a los animales en función de lo que la naturaleza le provee como alimento. En cambio, en el feedlot hay una planificación en la que ya se está pensando en la cantidad de alimento a sembrar
o a comprar o a suplementar, y tiene, puede ser una sola persona, no necesariamente una familia, que, o sea, lo único que hace es comprar para criar al ganado y venderlo en el corto plazo, digamos. Bien. ¿Cómo lo ven? Mariana, Sí. te leo una cosita que aparece en el chat. Noelia Nair dice, es una persona que cría animales, cabras y ovejas, y complementa diciendo, crían los animales en base a su cultura, a sus antepasados, a sus vivencias, experiencias, a la disponibilidad de recursos. Y Alexa Suárez dice, son pequeños productores de subsistencia. Yo te voy metiendo el chat, digamos. Gracias, porque claro, yo no veo el chat, entonces obviamente me quedo sin poder apreciar los datos que van compartiendo los compañeros. Bueno, fíjense, yo acá estoy subrayando en mi cuaderno algunas palabras claves que ustedes mismos han ido diciendo, y me parece que es interesante que ahora hagamos un proceso de fijación de esas ideas, o por lo menos de ir como estableciendo consenso sobre estas ideas que ustedes han ido tirando. Ahora yo tengo un problema, porque a mí me gustaría tener una pizarra y mostrarle las palabras que estoy subrayando, pero si salgo de acá tengo que volver a entrar y se me hace como que el tiempo me complica un poco. Me gustaría hacer algunos movimientos que no estoy pudiendo, pero bueno. Entonces, ustedes lo pueden ir anotando en sus cuadernos. Entonces hablamos de personas, familias o grupo de personas. Y en grupo de personas siempre tienen que pensar, o en familia, en lo que planteé hace un ratito, que son individuos que son de distintos géneros, distintas edades, y que además dialogan entre sí, se distribuyen roles, responsabilidades y funciones, que eso tiene que ver con la definición que ya deben haber visto con los profes de agricultura familiar también. Otra palabra clave re importante que apareció es la palabra cuidan. Y me gustó un montón, porque yo uso mucho también esa palabra. No es lo mismo criar o hacer una explotación ganadera que cuidar un rebaño. Y ahí vi una partecita que fuera de todo romanticismo sobre la aproximación que nosotros les queremos dar al concepto de pastor, de un rebaño, de un ganado. El concepto de cuidar tiene una carga que es no solo yo estoy tratando de que tengan cría, que las crías sean saludables, que tengan su alimento, que engorden para poder utilizar luego su carne, su cuero, su lana, etcétera, sino que además hay una cantidad importante de connotaciones afectivas en el cuidado, y tiene que ver con algo que también planteó uno de los compañeros, que es el tema de el velar, mover los animales, estar encima cada día, vivir en el lugar, lo dijo, no sé si Francisco, vivir en el lugar, que también es otra palabra clave. Nosotros cuando hablamos de agricultura familiar, y en este caso un subgrupo que es el pastor, hablamos de seres humanos que viven y subsisten al lado de su sistema productivo. A veces no pasan todos los días y pernoctan todas las noches en ese lugar, pero ese es su sitio de vida, el lugar en donde también se produce. Porque ya van a ver ustedes que hay un montón de variaciones y diversidades, pero básicamente el esfuerzo físico, el trabajo real, los brazos, la cabeza, el cuerpo, está puesto en ese sistema productivo. Otra palabra interesante que comentó, yo ahí me perdí porque no vi quién fue, hablaron de moviendo los animales, y entonces acá hay la palabra movilidad, y esta misma joven planteó aprovechando lo que la naturaleza le brinda como alimento. Y si se fijan, casi que estamos redondeando una idea. Es un productor de tipo familiar que vive y subsiste y cría sus animales, cuidándolos, generando estrategias de movilidad,
sobre un sistema natural. Y acá varios lo dijeron, no quiero mencionar quién, pero varios intervinieron hablando de la naturaleza. No hay tanto input, ingreso de capital, sino bastante aprovechamiento de lo que la naturaleza les brinda, que es lo que nosotros llamamos los pastizales naturales. Cuando uno piensa en un pastizal, piensa en gramíneas, en poáceas, y en realidad también hablamos de pastizal cuando se trata de arbustos, árboles que brindan alimento, como el algarrobo, y eso se puede aprovechar sí o sí en condiciones de movilidad, porque el pastizal natural, los árboles, arbustos y gramíneas y dicotiledonias herbáceas y toda la riqueza vegetal que aporta alimento, aporta distintas calidades y cantidades de alimento en distintos momentos del año y en distintos espacios. Entonces la movilidad y la temporalidad es parte de lo que un pastor debe manejar. Bueno, vamos a avanzar con las diapos. Gracias porque me encantó que todos plantearon como ideas y conceptos. Bueno, a ver si esto quisiera, sería genial que avanzara. Ya veo que no me quiere avanzar. Ahí está. Ahí estamos. No sé si ustedes ven bien, porque a mí me tapa un poquito esta barrita, pero acá les estoy poniendo algunas palabras claves también. Una cuestión que siempre surge cuando se habla de pastores es, yo acá no sé si ven mi cursor, les puse tierras secas. Se ve perfecto. Bueno, tierras secas, desiertos, ecosistemas frágiles. Fíjense que en todas las ideas que ustedes fueron tirando, no apareció mucho el tema de las tierras secas. Y justamente hay pastores, no, por ejemplo, imagínense un pastor en Escocia, en Irlanda. Obviamente en Escocia las tierras pastoriles no son secas, pero hay un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo de pastores en todas partes del mundo que aprovechan territorios secos para especializarse en la cría de animales. Y yo les preguntaría a ustedes, si tienen ganas de contestar algunos, ¿por qué sería que en general encontramos sistemas pastoriles en tierras secas o desiertos de altura, desiertos de llanura? ¿Cómo lo ven? Porque tienen objetivos distintos. En estas tierras no se podrían alcanzar niveles de producción aceptables de una visión capitalista, digamos. En cambio, las comunidades que viven en estos lugares aprovechan al máximo por pura necesidad. Bien, se acerca bastante a algunos conceptos. Estas tierras no pueden producir a niveles capitalistas. Y yo te pregunto, ¿vos de dónde sos? De Salta, Argentina. De Salta, Argentina, pero de la capital sos citadino. Sí. Bien. Sí. ¿Has alguna vez viajado a Cafayate, a la Serenata Sí. Cafayate? ¿Y has visto Sí. en Cafayate, en los valles calchaquíes, o o en Vaqueros, o en La Caldera, o en la Quebrada Humahuaca, productores no capitalizados, no capitalistas, que producen bajo riego papa, maíz, habas, etcétera? Sí. Bien, ¿y cuál es la condición necesaria para esos productores de maíz y papa para poder generar ese sistema, ese predio, esa producción? Ganancias, sí. Necesitan ganancias. No, pero antes, o sea, estamos hablando de bienes naturales, digamos, como principal bien natural para poder producir un alimento. ¿Cuál sería? Los recursos naturales. Tierra, agua. Tierra, agua, bien. Entonces, necesitamos tierra y necesitamos agua. Y acá estamos hablando de tierras secas y desiertos, en donde justamente hay un problema importantísimo que es
la escasez de agua. ¿Ustedes tienen idea de cuánto llueve más o menos en Cobres, en San Antonio de los Cobres, por ahí? ¿Cuánto llueve en Salta Capital, milímetros anuales, más o menos? Yo calculo que en Cobres menos de 80 milímetros. Bien, y en Salta Capital, por qué grado andamos? ¿Por qué ¿Alguien sabe? Más o menos, ¿no? Tampoco es que vamos a estar... ¿Cuánto llueve más o menos en Salta? 700, 800 milímetros anual, más o menos. Sí, bastante más. Llueve 1200. En San Lorenzo llega a llover hasta 5000, porque es selva. En la quebrada de Humahuaca o en los valles calchaquíes andamos por los 300 milímetros. Y tenemos unos poderosos ríos que se producen gracias a esas lluvias y que van irrigando las terrazas aluviales. No sé si estoy hablando con puros agrónomos y recursólogos o también hay chicas y chicos de antropología. Pero para recursólogos y agrónomos esto es como muy básico, que es una terraza aluvial. Entonces, si no saben, si yo hablo de cosas que por ahí no están pescando, me interrumpen y me preguntan, porque la idea es que dialoguemos, charlemos y comprendamos y discutamos y estemos en desacuerdo también. Pero bueno, lo que yo les quería plantear, en el Chaco semiárido, donde está trabajando Pablo Freire, las lluvias son de así, no más de 600 milímetros y a veces bastante menos. La Puna tenemos como dijo el compañero, entre 100 y 300 milímetros, depende de los lugares, porque hay lugares más favorecidos y hay lugares menos favorecidos, y además hay un gradiente de humedad. Ustedes van a la Puna, si alguna vez han tenido la oportunidad de viajar a Bolivia o a Perú, la Puna de Perú y la Puna de Bolivia es una cosa que no se puede creer de verde, porque es mucho más húmeda que la Puna jujeña, y la Puna salteña es más seca y la catamarqueña es re seca. Entonces hay un gradiente de humedad. Pero bueno, esto ya es climatología general. Pero volviendo al tema de las tierras secas, ustedes van a encontrar a estos sistemas pastoriles principalmente en territorios que son bastante secos, que llueve menos de la mitad que lo que llueve en, por ejemplo, el Valle Templado salteño, y por lo tanto, como dice el compañero, hay como mucha dificultad para producir cultivos vegetales. Porque ustedes, no sé si saben que en términos energéticos es más eficiente producir, si ustedes piensan en una cadena trófica, el primer eslabón de una cadena trófica es la producción vegetal. El segundo eslabón es el herbívoro que se come al vegetal. Y el tercer eslabón es el predador, el carnívoro o el humano que se come al herbívoro. Siempre que vamos pasando de un nivel de la cadena al siguiente, vamos perdiendo energía y eficiencia energética. Entonces es más eficiente, si se quiere, producir maíz, quinoa, papa, haba y comérsela que producir carne, porque estamos perdiendo capacidad, kilocalorías en todo el sistema energético que nos propone el sol, el agua, la tierra. Pero, ¿por qué un pueblo puede tomar la decisión de no producir alimentos vegetales o privilegiar o complementar la producción vegetal con alimentos de productividad secundaria, se llama, que es carne? Tiene que ver con las dificultades que vos planteabas para producir otro tipo de alimento en estos ambientes denominados secos, desiertos. Incluso se habla de ellos como ecosistemas frágiles, cuestión que yo discuto tremendamente mucho porque los veo muy robustos en realidad en su sistema. Pero eso sería para charlar luego de que demos la clase. Aparte que me estoy entreteniendo, conversando, y se me va a pasar el tiempo. Pero bueno, en general, para resumir, los sistemas pastoriles basan su vida en la crianza ambulatoria, es decir, móvil, de animales sobre pastizales naturales, y solemos encontrar estos sistemas en ambientes
que no admiten con facilidad la agricultura, o sea, tierras secas, escarpadas, de climatología muy variable, etc. Acabo de pedirle que pase una página, pero no me presta atención. Ahí está. Bueno, acá tienen algunas palabras clave. Crianza ambulatoria de animales. Lidian con la imprevisibilidad. En general, los ambientes desérticos son además bastante imprevisibles. No es que todos los años tenés 700, 600 o 300 milímetros de precipitación, sino que tenés 2-3 años de 300 milímetros y 2-3 años de 80 milímetros. Entonces hay una imprevisibilidad del sistema. Una marcada estacionalidad, especialmente en las zonas más mediterráneas o de montaña. Hay mucha amplitud térmica, hay muy marcada estacionalidad en la temporada de precipitaciones. Una baja productividad primaria, eso es la escasez de agua como limitante principal en general, no siempre. Bueno, y acá tienen algún listado de conceptos que hay que pensar cuando pensamos en pastores: pastos de verano, pastos de invierno, biodiversidad doméstica. Acá lo que estoy diciendo es, me estoy refiriendo a que hay, además de una biodiversidad natural de vegetación, árboles, arbustos, gramíneas, etcétera, hay una biodiversidad muy acentuada en general en los pastores de tipos familiares, en el tipo de ganado doméstico que se cría. Se crían cabras criollas y cabras incorporadas, se crían vacas criollas y mejoradas, se crían ovejitas criollas y mejoradas. Y en el caso de la puna, además, se pueden criar camélidos. Hay un manejo importante de las aguadas, porque las distintas especies domésticas tienen necesidades divergentes, y de esto sabe mucho más Pablo que yo, que es veterinario. Requerimientos de agua, algunas de estas especies aguantan un par de días sin tomar agua, hay otras especies que hay que darles agua todos los días. Si vos las haces aguantar, probablemente la productividad en carne sea menor, en fin. Entonces el manejo del acceso al agua también es un desafío para quienes viven y crían animales en ambientes desérticos. También hay que prestar atención y tomar en cuenta y conocer cómo funcionan los predadores nativos, es decir, nativos o no, porque también hay perros o jaurías de perros. En este momento se plantea como un problema medio grave, acá por lo menos en la Quebrada y en la Puna, perros que se han asilvestrado y que se han convertido, ya han vuelto medio a su onda lobos, y son predadores que están asediando permanentemente a los rebaños. Pero además está el puma, que es un animal protegido, y el yaguareté, que es un animal protegido, y el cóndor, que es otro animal protegido, y que son predadores naturales de presas silvestres y de presas domésticas. Luego también existen problemáticas vinculadas con las plantas tóxicas y las plantas versus las plantas engordadoras o plantas de aguante, porque hay plantas que son muy proteicas, naturales, ¿no? En el pastizal natural, y que son sitios o territorios que los pastores reconocen, arman una especie de mapa mental en dónde están las zonas engordadoras, en dónde conviene ir en verano, porque hay una determinada situación. No me quiero extender, pero de esto se puede hablar un montón. En dónde hay plantas tóxicas, dónde han aparecido plantas tóxicas como invasoras, y hay que hacer estrategias de eliminación. A veces los pastores arman cuadrillas para sacar de raíz plantas tóxicas que aparecen. Otras veces se organizan de diferentes maneras para poder lidiar con predadores, plantas tóxicas y otras desgracias y amenazas. Y otro elemento que juega un rol importante en todo el sistema pastoril es el Estado. El Estado, fíjense, por ejemplo, las fronteras internacionales le han impuesto a los pastores algún tipo de restricción a ciertas movilidades. Y las fronteras interprovinciales también. También las fronteras entre comunidades.
que ahí ya no intervendría el Estado, pero sí acuerdos comunitarios. Y el Estado, por ejemplo, en Argentina tenemos necesitamos estar declarados libres de aftosa para poder comercializar carne a nivel internacional, y ese problema de la aftosa le va a imprimir a todo el sistema, sobre todo en la zona chaqueña, donde hay mucha vaca, que no es el área donde yo más trabajo, toda una cantidad de restricciones, demandas, imposiciones del Estado en relación con las marcas y señales, con el registro, con la vacunación, que muchas veces al agricultor familiar le cuesta bastante acceder, normalizar y regularizar estas demandas estatales. No obstante, el Estado también puede proveer a veces alguna, más que un desafío o una restricción, una oportunidad, como son subsidios, caminos, electricidad y algunas otras beneficios o elementos que vienen bien para el desarrollo o para la producción, la venta, la comercialización, el acceso a información, etcétera, etcétera. Bueno, y acá 4 palabritas muy características de la definición de pastor, que son, como decíamos hace un rato, la movilidad entre espacios, la fluctuación, no todos los años ni todos los meses se puede tener la misma cantidad de animales, o se puede tener la misma productividad de leche, o se puede tener la misma cantidad de crías. Es un sistema variable en el año y a lo largo de varios años. La flexibilidad, los pastores son sumamente flexibles, tienen reflejos rápidos. Cuando vienen un par de años medio secos, toman estrategias para pasar el año. Hay veces que igual no sirve porque excede, por ejemplo, una sequía muy profunda, por supuesto les puede producir altas mortalidades, pero antes de que eso ocurra, los pastores tienen la agilidad de rápidamente tomar decisiones y la articulación. Ellos tienen una gran capacidad, como toda la agricultura familiar, de articular entre familias, entre comunidades, entre distintos territorios e inclusive con comunidades y territorios no argentinos, digamos, transfronterizos. Acá rápidamente les comento que la Argentina tiene la superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, con una población actual de más o menos 44 millones de habitantes, en donde fíjense lo que es esto, distribución, el 92% es población urbana. Y esto es una tendencia mundial. Lo que es alucinante es ver las cifras en China, que acá no las anoté, pero China se está urbanizando de una manera, pero así, velocísima. Entonces esto nos está planteando una perspectiva, una actualidad y una perspectiva en donde va a haber cada vez más territorio rural despoblado y cada vez más cantidad de población en las ciudades grandes e intermedias. Y eso lo dejo pendiente para que se sigan las discusiones a lo largo de toda la materia, ¿no? Hay ricas áreas agrícolas, ustedes saben lo que es la producción agrícola en Argentina, que básicamente es famosa todo lo que significa la pampa húmeda, pero hay un montón de otras áreas muy, muy ricas. Y un gran, enorme superficie de territorio árido o semiárido que representa el 70% de la superficie de la Argentina. Acá fíjense, les puse una diapo con algunas fotos. Hay pastores en casi toda la Argentina, pero si ustedes miran este mapita, van a ver este gris clarito que viene desde el sur, incluidas las Malvinas, y hacia el norte, y compartimos con Chile, Bolivia, y sigue para el norte. Toda esta zona que está en color marrón es árida o semiárida. Es lo que se llama la diagonal árida argentina. Y ustedes pueden ver aquí, y del lado de la selva valdiviana chilena, muchísimas más precipitaciones, con posibilidades de producción forestal, agrícola, etc. En la diagonal árida se produce principalmente, salvo esos valles templados, irrigados, con ríos que vienen de deshielos en Cuyo o de lluvias en el norte, se produce
muy primordialmente ganadería de distintos tipos. Ustedes saben que en la Patagonia hay muchísimos ganaderos capitalistas, capitalizados, etcétera, pero en las zonas más marginalizadas hay ganaderos de tipo agricultura familiar. Más o menos hemos tratado, ahí Pablo me puede ayudar, hemos hecho muchos esfuerzos, nos ha costado un montón, porque la verdad que no hay en el Censo Nacional Agropecuario, que encima de que no se hacen regularmente cada 10 años, no se toman en cuenta un montón de características de la agricultura familiar en general. Cuesta mucho detectar la agricultura familiar y cuesta mucho detectar, dentro de lo difícil que es la agricultura familiar, detectar los pastores. Entonces tenemos aproximadamente unas 7.000 unidades domésticas pastoriles en la Patagonia, aproximadamente 5.000 unidades domésticas pastoriles en la Puna, especialmente Jujuy, ¿no? No están yo a esto le sumaría unos cuantos miles que vienen a ser pastores puneños de Catamarca y Salta por lo menos, y unas 10.500 unidades domésticas en el Gran Chaco. Hay, por supuesto, pastores en La Rioja, hay en lo que es monte riojano, catamarqueño, hay pastores en el Cuyo, hay pastores en San Luis. Estamos como con bastante dificultad para tener números totales. Hay una estimación de que hay 35.000 pastores o personas que viven principalmente del pastoralismo en Argentina, y yo creo que son muchísimos más, ¿no? Esas estimaciones vienen de muchos artilugios que hemos tenido que tomar para poder tratar de estimar la cantidad total de pastores. Bueno, es interesante estas cifras. ¿Por qué? Porque están planteando, a ver, esto me molesta acá, me voy para arriba, que el 86% de las llamas que existen en la Argentina están en manos de pequeños productores familiares. El 77% de las cabras existentes en la Argentina están en manos de pastores, de campesinos familiares. El 20% de las ovejas, ustedes saben que producción ovejera hay muchísimo en productores capitalizados en la Patagonia, que hablan de millones. Entonces sí, acá es como que baja el porcentaje total, y lo mismo pasa con las vacas. Acá tienen de paso, mientras me va pasando la imagen, algunas fotitos de cabritas en el Chaco semiárido salteño, una señora huichí, una pequeña niñita patagónica con una cabra patagónica, fíjense, bien peluda, distinta a esta cabrita. Por eso decimos que además tenemos recursos genéticos locales, domésticos, no son nativos de América Latina las cabras, pero fíjense la diversidad entre esta cabrita y esta cabrita más peladita. Bueno, a mi PowerPoint le cuesta un montón bajar, me hace perder un poco de tiempo. Ahí está. Bueno, yo ahora les voy a hablar de pastores de la Puna. Pablo. Sí. Vos estás mirando un poco el tiempo, yo la verdad que no, me olvidé de ponerme el cronómetro. No sé cómo estás vos de tiempo, estamos 12 menos 5, ya lleva unos 45 minutos van a ser de tu tema, pero calculo que 20 minutos más tranquilamente y puede haber un momento de preguntas, de relax y retomamos con la parte chaqueña. Bueno, vamos a hablar ahora de los pastores de la Puna y agregué los valles intermontanos de la Cordillera Oriental, que es lo que para los estudiantes salteños es Iruya, Santa Victoria, y para los jujeños incluye Valle Grande, Ocloya, etc. Ahí tienen ustedes una imagen de una casita puneña en un tolar, que son estos famosos ambientes desérticos de altura, que esto es un pastizal natural de Puna. El espacio pastoril, ¿qué espacio maneja una familia
pastoril de la puna o de la alta montaña en el NOA. Manejan una cantidad de espacios. Por eso también es re difícil, y en general hablamos de movilidad de toda la familia o de solo el rebaño en los pastores, pero eso implica, fíjense qué implicancias tiene para un Estado. Censar familias que no están nunca quietas, que van de un lado para el otro. No las pescan muchas veces en los censos. Las familias están en el puesto, o la mamá se fue al puesto y los chicos están en la casa con el papá porque van a tener que ir a la escuela, pero si es verano, se han ido todos para allá. Es complejo porque son pueblos móviles. Y entonces, la escuela, por ejemplo, es una instancia de fijación, y la escuela interrumpe ciclos de pastoreo y de movilidad en este tipo de sistemas productivos. Entonces, uno se tiene que poner a pensar si el Estado en esta oportunidad le brinda una oportunidad muy grande a los niños y las niñas de estudiar en una escuela, pero a la vez quiebra un sistema rotativo y por ahí interrumpe. Ya les puedo contar anécdotas sobre cuestiones que tienen que ver con escaparle a parásitos en zonas húmedas. Si vos no te podés escapar de los parásitos, porque tenés que irte de una zona de lagunas, y te tenés que quedar porque está la escuela ahí, entonces vas a tener un problema de parasitosis muy alto en tu rebaño, que si vos pudieras cumplir con tu ciclo, quizás no lo tendrías. Y eso lo vemos, lo hemos visto, lo hemos percibido en distintos lugares de las zonas de lagunas de la Puna. Bueno, entonces, hay una Mariana, sí. no, hay una pregunta, comentario, pregunta. Qué paradoja, ¿no? Porque para estos sistemas la escuela no se adapta, no se moviliza, no se acomoda. Y sin embargo, yo recuerdo que hace años cuando la zafra del azúcar, de la caña de azúcar, era bastante manual. En Ledesma, por ejemplo, había la provincia de Jujuy tenía un sistema de educación que tenía parte de la escuela, se mudaba para que los obrajeros tuvieran escuela y puedan ir a trabajar al ingenio. Entonces, para determinado sistema productivo, el sistema educativo se acomoda, que en buena hora, por lo menos para que los niños y niñas que estaban ahí tuvieran clase, pero para otros sistemas productivos no se acomoda. Daba un comentario, me parece que era algo así, ¿no? Exacto, exacto. Pero por esto, o sea, yo a veces trato de ser más prudente, a veces trato de no ser tan prudente, pero son invisibles entre los invisibles los pastores. En realidad, si decimos que la agricultura familiar está subregistrada en los censos, no hay políticas ya van a ver ustedes lo que es todo el sistema legal, las normativas para comercializar, las normativas para tener los registros, todo eso necesita un ajuste para sistemas muy particulares, diversos. Imagínense si eso es para la agricultura familiar, lo que significa para un pastor que encima es una familia móvil. Una cosa que siempre escuchamos con Pablo cuando vamos a otros talleres más mundiales, internacionales, que en todas partes se está reivindicando el celular como un gran avance, una modernización importantísima para los pastores, porque es un móvil. Nosotros le decimos móvil al celular, es un móvil para pueblos móviles. Entonces fíjense como alguna que otra innovación tecnológica les ha venido de perillas a los pastores, pero la escuela no se acomoda muy bien. Y nadie puede negar la importancia de la lectoescritura, de aprender las tablas, etc. Pero hay problemas de adaptación, ¿no? A sistemas muy, muy particulares. La otra opción sería los perdamos, los sedentaricemos, les pongamos alambrado y alfalfa para que no tengan que andar buscando pasto por ahí, y habría que preguntarse qué se pierde a la vez cuando se sedentariza a los pastores, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar para reflexiones posteriores. Entonces, los pastores de la Puna tienen una casa principal, que como ven es una casa con varios módulos, tiene, bueno, acá se ve el horno, se ven varias habitaciones, hay una instalación para acceso a la luz, fotovoltaica, hay un patio. En esta casa, que es re importante, es la sede
de una cantidad de eventos familiares que son de mucha relevancia, desde nacimientos, casamientos, velorios, bautismos, etcétera, y ese tipo de festividades que tienen que ver con el ingreso y egreso de personas a la familia. También aquí se desarrollan rituales que son, a mí a veces la palabra ritual no me gusta mucho usarla porque el ritual de la Iglesia Católica Apostólica o de la Iglesia Evangelista se considera válido, y los rituales que tienen otra ancestralidad, otros tiempos de alimentación y maduración, se consideran a veces como creencias o como mitologías, y en realidad son creencias como cualquier otra creencia, religión, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, acá se desarrolla una cantidad grande de rituales que tienen que ver con el agradecimiento y el petitorio a la Pachamama en agosto, de que conserve la salud de la tropita, que dé buena producción de borregos y de cabritos, etcétera, ¿no? Y también algunos eventos, festividades que tienen que ver con la comunidad, se desarrolla todo acá. Entonces la familia va y vuelve y tiene calendario de eventos, fiestas, rituales, la señalada que se produce generalmente en carnaval, que es cuando ya han nacido los nuevos crías del rebaño, se llaman los Navidades y los San Juanes. En 2 etapas del año hay nacimientos. Y esto tiene que ver, no voy a entrar en eso, pero tiene que ver con los ciclos de fertilidad, la alimentación del ganado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se agolpan los nacimientos de los Navidades, que son las crías nacidas para diciembre, la señalada en general se produce en febrero y suele coincidir con fechas aledañas al carnaval, que también es otro evento sumamente importante, y que en el NOA el carnaval se vincula muchísimo con el inicio de la cosecha. Ustedes vieron que el carnaval siempre cae para febrero o marzo. La cosecha en general agrícola se va terminando en mayo, y la cosecha de la posibilidad de venta de animales, etcétera, tiene mucho que ver con el verano. Entonces el carnaval se produce siempre por entre febrero y marzo. Y también la señalada, que es un evento donde se afianzan lazos, las familias son invitadas, vienen a comer asado. El asado, la carne de estos animales que se crían, no se come preponderantemente en estas unidades domésticas. A pesar de que son crianceros, creadores de cabras, ovejas y llamas, la carne no es el principal alimento que se come día a día. Siempre hay en la olla un pedacito de carne, fresca o charqui o chalona. Pero la principal componente de la olla es papa, ahora, por supuesto, ingresaron los fideos, habas, arvejas, zanahoria, etc. No es el principal componente de la dieta familiar la carne, pero en los eventos de señalada, nacimientos, etc., la carne se hace asado y es un elemento ritual sumamente importante, y se comparte no solo la comida, sino el trabajo. Las familias que vienen de visita colaboran con toda la cuestión de la señalada, por ejemplo, o una carneada también. El otro elemento importante, por supuesto, son los corrales. Hay corrales en la casa principal y hay corrales en las estancias o puestos de altura, que son siempre desde 1 hasta 6, que son los lugares donde va a recurrir la familia para ir encontrando esos diversos pastos en los distintos momentos del año y en las distintas situaciones. Ustedes, los que son recursólogos y agrónomos, sabrán que no es lo mismo tener una exposición norte que una exposición sur, el tipo de sol que hay. En las temporadas de calor se buscan puestos de exposición sur, en las temporadas de frío puestos de exposición norte. También el acceso a aguadas tiene que ver con la localización de estas estancias o puestos, etc. Hay un manejo integral y mucho conocimiento
puesto en la selección del sitio de los puestos de altura y de los sitios de pastoreo. Vamos a bajar. Acá les estoy mostrando, bueno, ahora voy a acelerar un poquito, porque bueno, me parecía importante detenerme al principio para comprender un poco la dinámica y la forma de vida de los pastores, pero ahora podemos acelerar. Acá ven a un joven de Yavi, en la Puna Jujeña, Suripugio en realidad, mostrando, fíjense que hay varios mapitas. Hicimos un trabajo grupal donde fuimos mostrando, cada grupo fue mostrando un ejemplo de movilidades. Acá hay un señor, don Martín, o don Martín, que tiene 2 movilidades nada más, la casa principal y el puesto. Acá hay una señora, doña Máxima, que tiene 3 puestos y la casa principal. Acá hicieron un mapita donde está el cerro más alto y Suripugio, que es el pueblo un poquito más bajo. Estamos hablando de bajo es 3.000 metros y alto es 3.600, casi 4.000. Entonces, acá como tienen un ejemplo de cómo hay una gran movilidad entre sitios por parte de estos pastores. Acá hay un mapa hecho por mí, ven que mi manera de dibujar es como completamente más aburrida, que quiere mostrar distintos puestos, distintos cambios entre puestos, distintos descansos también que se le proporcionan al pastizal para que, por ejemplo, pueda echar semilla, entonces se van, cuando ellos ven que ya viene la época de fructificar, se van para que semillen los pastos, etc. Vamos para abajo. Bueno, no, este mapita es para mostrarles ambientes de tolar a los 3.000 metros y ambientes de ciénego de altura mucho más húmedo, más verde, al cual no recurren todo el año, sino que los dejan descansar. Bueno, y acá fotos de los espacios, los tolares y los pastizales ciénegos y vegas de altura. Y acá algo importante. Las compañeras hablaron de grupos de personas y hablamos de diálogos y de relaciones. Acá hay todo un mapa de esquemas en donde se puede ver de dónde sale gran parte de lo que se necesita para vivir en una comunidad de la Puna de Jujuy, por ejemplo. Pero esto se repite y se repite, ¿no? Esto es solo un ejemplo. La sal para los animales es re importante. Se recogen salinas grandes. Antes iban caravanas con burros o llamas y ahora van camionetas, pero la sal es un componente importantísimo de la dieta de los animales. Entonces fíjense qué larga que es la ruta por la cual se tramitan relaciones y vínculos entre familias y comunidades. Ferias y mercados de cambalache y de venta de productos en donde las familias que viven en la altura cambalachean con las familias que viven por acá. Desde acá, esto es Orán, fíjense, Selva, acá es Santa Victoria. Entonces, naranjas, cítricos y panes de azúcar vienen de esta zona. Y se cambalachean en las ferias que ustedes saben que se producen todos los años, mientras no hay pandemia, claro, ahora no están pudiendo, y se van a juntar los que producen carne con los que traen la sal o producen sal, los que traen duraznos de la quebrada, los que traen naranjas de las zonas selváticas, y se juntan en un calendario de ferias, de cambalaches y de venta muy extendido, generalmente en mayo o bueno, a finales de cosecha, pero también hay en primavera y en fines de primavera, calendarios de encuentros y de ferias para intercambio de bienes y productos entre pastores, productores agrícolas, etc. Y fíjense que la frontera, esta frontera que está marcada entre Bolivia y Argentina, en general se sortea la frontera como se puede, porque todo lo que tiene que ver con la producción de uvas, de cacharros, de canastos, de frutas de esta zona de Bolivia, accede a las zonas, todas estas
sitios de Jujuy, de Salta, que intercambian periódicamente todo tipo de productos. Y hay registros arqueológicos de intercambios con los pueblos que vivían al borde de la costa marina, porque se han encontrado registros de conchillas, todo tipo de elementos marinos que también eran utilizados por estos pueblos y que ahora, bueno, no están circulando, pero circularon históricamente. Bueno, paso así acelero también un poquito más, a los trashumantes cordilleranos del sur. Esta foto es una foto que tuve la suerte de sacar yo en la cordillera mendocina, de una familia que venía subiendo a la Veranada. Ellos sí tienen una movilidad un poco diferente de la movilidad del norte, porque tienen dos zonas, una zona de veranada y una zona de invernada, que tiene además días de distancia caminando entre una y la otra. La que yo les mostraba hace un ratito, esos puestos y estancias de la Puna y de los valles intermontanos, son movilidades que por ahí pueden llevar 2 horas, 3 horas, pero nunca un día de caminata. La transhumancia mapuche, principalmente mapuche, pero hay por supuesto criollos, en realidad me tengo que corregir, hay criollos y hay mapuches, y eso, la línea divisoria entre ambas me parece que está como complicada de establecer. La transhumancia que desarrollan entonces es zonas de veranada y zonas de invernada muy marcadas, muy diferentes y muy distantes entre sí, que les implica a estos productores 2, 3 días de caminata entre una y otra zona. Acá están, en esta foto están subiendo desde las zonas de la estepa patagónica a la cordillera, que tienen ambientes parecidos a nuestros ciénegos y vegas de la Puna, que en el sur les llaman mallines, que son ambientes de principalmente poáceas y ciperáceas, como acá también las vegas, y que tienen utilización solamente en verano, porque en invierno están completamente bloqueadas por la nieve. Está prohibido subir, Gendarmería no permite el paso. Es más, Gendarmería pone una fecha que pasa por radio y todo el mundo tiene que desalojar, porque después estos sitios empiezan a tener hasta 2 metros de altura de nieve, es peligrosísimo quedarse ahí, así que todo el mundo se tiene que retirar. Y entonces, en esta oportunidad estaban subiendo, esto era fines de diciembre o principios de enero, estaban subiendo a la veranada. Un rasgo, no sé si ustedes ven acá donde estoy marcando con el cursor, el productor trashumante va a caballo, cosa que no se usa el caballo para las rotaciones y las movilidades en la Puna, pero sí se usa mucho el caballo para las movilidades de larga distancia en Neuquén y la Patagonia, bueno, desde Neuquén para abajo, los transhumantes patagónicos. La principal producción de estos transhumantes familiares es la cabra. No solo, pero es la principal. Fíjense acá, voy a correr esto. Este mapita lo hizo un investigador de INTA que se llama Marcos Isdell, que trabajó sobre las transhumancias mapuches en Neuquén, en esta zonita de Neuquén. Fíjense la trama de pasajes de un lado para el otro, las distancias que se recorren y la cantidad de sitios que son utilizados por cada una de estos es una familia que va y que viene. Este es un esquema para mostrar la movilidad que existe entre un sitio y el otro. Las invernadas se desarrollan en la estepa patagónica y las veranadas en estos ciénegos de altura. Acá están yendo, ni siquiera han llegado, ¿no?, a los ciénegos. Un elemento, yo tengo que seguir corriendo la cosita esta. Un elemento importantísimo en estas movilidades son los caminos de arreo, que ahora se los llama callejones, porque como en todo lo que es esta zona, no sé si ven mi cursor, esta parte que es intermedia entre la veranada y la invernada, es la zona que todos nosotros conocemos porque es re turística, todo lo que son
los pueblos, San Martín de los Andes, Lanina, Luminé, y para el sur, Bariloche, etcétera, están ubicados en el medio entre la estepa, o sea, al pie de la cordillera, digamos, que es un territorio donde hay lagos, ríos, bosques. Esta zona intermedia es la zona turística. Y hoy la disputa, de alguna manera, debería ser más vale una trama de acuerdos, pero pasa a ser una disputa, está entre todo lo que es la alambrificación de toda la zona intermedia, que les interrumpe el paso a los crianceros mapuches desde la estepa a la zona de veranada. Eso se ha ido resolviendo mediante disposiciones provinciales, leyes, etcétera, que le obligan a quien hace un alambrado a dejar callejones, que es alambrado de un lado, alambrado del otro, y un callejón para que pase la tropa. El problema que actualmente tienen estos callejones es que no hay paradas, y si las hay, ocurren en... Perdón. Si hay paradas, ocurren en medio un pedregal que no tiene ni un yuyo para comer, y los animales no pueden hacer un descanso para luego seguir al día siguiente porque tienen que comer. Hay toda una problemática en relación con esta interrupción del pasaje. Hace un rato hablábamos de las escuelas, ahora les estoy hablando de la competencia que podría no ser tan fuerte entre turismo o urbanización, barrios, etcétera, y la transhumancia mapuche. Cabe señalar que la provincia de Neuquén es la única provincia en la Argentina en la cual existen como sujetos particulares los crianceros. Tienen una ley, le llamamos la ley de la transhumancia, es el único lugar en la Argentina en donde el pastor, el productor móvil, transhumante, campesino, tiene entidad y tiene una legislación que, si bien después viene la parte de que hay que hacerle caso a la ley, hay que aplicar la ley, etc., pero ya existe una ley que permite a los crianceros mapuches moverse, estar en un lado y luego estar en otro, una cantidad de restricciones que tienen que ver con la sanidad, con los callejones, etcétera, que se les habilitarían modalidades particulares, y se los asume, es muy interesante leer el texto de la ley, se los asume como productores tradicionales de carne, como sujetos de importancia identitaria, etc. O sea, tiene una cantidad de cosas bien interesantes esta ley, y es la única en la Argentina que los considera, al menos que considere que existen, y les otorga derecho, por supuesto. Y ahí se acabó. Bueno, dejo de compartir y voy a hacer stop en la